con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. De ardor, Señor, contra todas las fuerzas del mal. Por eso te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, amado Rey, amado Dios. Amén. Nos podemos sentar. Mis hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios porque soy guatemalteca. Porque los guatemaltecos hemos dado como una muestra de la autoridad que tenemos que tener de parte de Dios. Fíjese que yo me alegré tanto en mi corazón cuando vi cómo el huracán, los huracanes son enviados, mis hermanos, de Dios para destruir. Pero a Dios le gusta que usemos armas espirituales. Y un arma espiritual poderosa es que nos hinquemos a pedir perdón, a reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Y pude ver cómo Dios actuó de una manera sobrenatural para nosotros, pero para Él natural. Me imagino cómo estaba el rostro de Dios de gozo, de alegría, al ver que su pueblo estaba arrodillado, estaba postrado, evitando que el destructor destruyera México. Yo quiero agradecerle a Dios. Y siempre que usted mire un destructor en su familia, en su casa, nunca se olvide de ese huracán. Nunca se olvide que tenemos un poder tan espectacular para destruir esas fuerzas del mal. Te damos gracias, amado Rey, porque este día nos vas a llenar del poder de tu fuerza. Nos vas a llenar de tu poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, en Génesis 14, del 14 al 23. Y vamos a ver, mis hermanos, algo muy importante aquí. Para que vea que una batalla se va a ganar, mis hermanos, cuando Dios esté con nosotros. Y va a ver usted qué es lo que le interesa al diablo. Al diablo le interesan las almas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le interesa al diablo? Las almas de las personas. Eso es lo que a él le interesa, las almas. A él no le interesa el dinero suyo, no le interesa nada, pero sí le interesan las almas. Vamos a compartir esa palabra. Génesis 14, verso 14. Tan pronto como Abraham supo que su pariente había sido llevado cautivo, armó a sus jóvenes que habían nacido en casa. ¿Sabe, mis hermanos, por qué estoy haciendo esta cita bíblica? Porque mucha gente mira que su sobrino cayó en adulterio, cayó en drogas, cayó en alcoholismo y no hacemos nada. Solo decimos, ay, pobrecita mi hermana, ay, pobre mi hermano. Ese es problema también de una célula familiar. No podemos estar nosotros fuera de eso, porque somos parte de esa célula. Y si la célula de la familia no sana, tampoco sanamos nosotros. ¿Estamos comprendiendo? Tenemos que no ser indiferentes y levantarnos contra esas fuerzas del mal, contra esos poderes de las tinieblas. Y miremos aquí lo que hizo Abraham. Y Abraham no tenía el poder del Espíritu Santo en ese momento. No lo tenía. Imagínense qué piensa Dios de nosotros. Con todo el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu, y no hacemos nada. ¿Usted cree que agradamos a Dios? No agradamos a Dios. Quiero que lo sepa que no le agradamos. Armó a sus jóvenes que habían nacido en casa, que eran 318, número que significa, es el valor numérico de la palabra o nombre hebreo Eliezer, que significa el Elohim es mi ayuda. Y salieron en su persecución hasta Dan. Mis hermanos, ¿saben por qué todos los arcángeles terminan en él? Porque en ellos está la cabeza de estructuras. Fíjese, pues vamos a ver algunos profetas. Daniel, Ezequiel, ¿qué más? Joel. Dígame otro profeta con eso. Daniel, Ezequiel, Joel, ¿qué más? Que termine con él.
Samuel, y vamos a ver ahora arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel, estamos viendo arcángeles. Y esa terminación en él es que estaban respaldados por el poder de Dios. La misma cabeza de estructuras, la misma cabeza que era nuestro Padre, estaba operando en ellos. Y tenemos que tener esa confianza. Por eso se llama Israel. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. ¿Nosotros qué somos? La Israel, ¿qué? Espiritual. Miren, está Dios con nosotros. Está con nosotros, mis hermanos. Él está con nosotros, está en nosotros. Miren, mis hermanos, a mí me duele tanto el alma cuando veo una persona con problemas y las mamás llorando, mis hermanos sufriendo, aprendiendo a ser codependientes de otras personas. Nosotros tenemos armas poderosas, repita, poderosas para destruir las fortalezas del diablo. Las podemos destruir. Mis hermanos, por eso voy a analizar algo aquí. Usted tiene que postrarse, pedir perdón, porque a veces el diablo viene, porque hay una puerta abierta. Hay una puerta que está abierta, por eso viene. Y si usted empieza a derrotar al diablo sin cerrar esa puerta, ¿qué pasa? Recordemos que Dios estaba buscando un intercesor, ¿para qué? Para que cerrara portillos, para que cerrara esas puertas. Creo que está eso en Ezequiel 20:30. Estaba Dios buscando un hombre. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué quería que hiciera este hombre? Mis hermanos, hay intercesores en las iglesias, pero si no cierran portillos para la vida de la iglesia. Les voy a contar por qué estoy diciendo eso. Hoy estaba yo orando por la iglesia y mujer idónea. Y cuando yo empecé a batallar espiritualmente, porque iba a hablar de batalla espiritual ahora, me mareé y se me nubló la vista, ¿no? Entonces me levanté y dije: Satanás, ahora me vas a quitar esos velos. En el nombre de Jesús te ordeno que te tranquilices. Y en ese momento me puse bien. Mis hermanos, uno no puede, yo dije, él lo que no quiere es que yo vaya a predicar sobre esto. No quiere que yo esté orando ahora por la iglesia. Pues ahora te voy a decir, Satanás, que es cuando más voy a orar por la iglesia. Más voy a orar por mujer idónea. Voy a orar por aquellas siervas y siervos que están en la iglesia. En el nombre de Jesucristo y con el poder del fuego consumidor. Así es. Génesis 14:15. Por la noche él y sus siervos dividieron sus fuerzas contra ellos y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Jobá. Mis hermanos, el diablo tiene que perseguirlo a usted. Usted tiene que perseguirlo a él. Y la gente siempre hace lo contrario, mis hermanos. Huye de Satanás. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que resista al diablo. ¿Sabe qué significa resistir? ¿Qué es una resistencia? Díganme. En un bombillo, ¿qué hace una resistencia? ¿Ah? Es la que permite que haya luz. Cuando usted, mi hermano, no pone resistencia al diablo, la luz se va a apagar. ¿Oyó? Se le va a ir la luz. No va a tener discernimiento. Perdonen, pero donde yo nací, hasta la alabanza y la profecía hay que discernirla. Cuando alguien dé una profecía, tiene que discernir lo que está diciendo esa persona. Si esa profecía viene de Dios o no, o de dónde viene. Porque a veces profetizamos de nuestro propio corazón. Y eso es muy delicado. Entonces yo soy muy celosa con las profecías. Soy muy celosa, más de lo que usted se imagina, porque aprendí a tener el fuego de Dios, porque es el fuego de Dios el que discierne. ¿Estamos entendiendo? El fuego de Dios discierne hasta lo más profundo del alma. Sí. Verso 16. Y Abraham recobró los bienes. Y también... ¿Qué hacemos cuando nosotros entramos a batalla? Recobramos los bienes, mis hermanos. A veces el diablo quiere quitarle a un hijo la sabiduría. ¿Sabe que el licor le quema la sabiduría a los hijos? Le quema la inteligencia a los hijos. Entonces las enfermedades a veces le queman la sabiduría. Nosotros no podemos permitir eso. Esos son bienes que Dios nos ha dado. Y también hay gente, mis hermanos, que ya no quiere ir a la iglesia. Fíjese que le voy a comentar, yo estaba en una reunión y Mirna se dio cuenta. Y gracias a Dios que yo discierno. Entonces una señora estaba llorando muy fuerte. Y me acerco y le digo que qué le estaba pasando.
y me dijo, es que mi marido cayó en adulterio. Yo dije, esta mujer no apoyó a su esposo cuando era siervo. Aló, las siervas, las esposas de siervos de aquí. Las esposas de siervos tienen que orar por ellos, estar con ellos, no quedarse en su casa como David, porque en eso caen los siervos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces estaba ahí la mujer llorando. Y Mirna vio, porque lo pasamos por micrófono, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y tú dónde estabas cuando tu marido era un siervo? Ahí me decía, es que cayó y era un siervo, es que era un siervo. ¿Y tú dónde estabas cuando él era un siervo? Ah, yo no quería nada con Dios. Mira. Imagínese que le hago otra pregunta. Ay, mi hijita linda, yo voy a orar para que el siervo de Dios cambie. No. ¿Quién tenía que cambiar? Ella, ¿mí? Y cometemos errores a veces en la iglesia. Es alguien llorando, quejando. Ay, mamita linda, en el nombre de Jesús yo vengo, ¿mí? No, mis hermanos, hay que hacer a la gente con conciencia. Entonces le dije, ¿y tú dónde estabas? Yo no quería nada con Dios. Yo no lo acompañaba a ningún lado. Me caía mal que fuera a la iglesia. Pues ahí tienes tú, recompénsalo. Ahora, si quieres que él cambie, tienes que luchar y tienes que luchar mucho. Porque tienes que entrar a la presencia del Padre, conocerlo y aprender la batalla espiritual. ¿Oyeron, mis hermanos? Entonces, una mujer que es esposa de un siervo o viceversa, tiene que estar con ellos siempre. Van a la iglesia porque tienen en ese momento pues algo que hacer, tiene que acompañarlos. No se puede quedar en la casa, porque después si el siervo cae, que no se quejen. ¿Oyeron, mis hermanos? Yo lo digo con todo amor y con toda autoridad y conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Génesis 14, 16. Y Abraham recobró los bienes y también a Lot su pariente. Así. Mis hermanos, ¿ustedes a qué pariente han recobrado? Díganme, ¿a qué pariente ha recobrado? Que se haya perdido. ¿Se da cuenta cómo actuamos? Está empezando Abraham. ¿Por qué Abraham llegó a ser bendecido en todo? Porque usó la palabra de Dios. Conocía, mis hermanos, cómo actuar a nivel espiritual. Porque la fe de que habla la palabra de Dios tampoco es una fe corriente. Es una fe que viene del Espíritu. ¿Y cómo llega esa fe? Cuando usted pone atención. Cuando oímos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, empezamos a recibir esa fe. Si no, no vamos a recibir esa fe. Voy a tener una fe de mi propio corazón. Y esa fe no sirve para nada. Y cuando la fe es de Dios, ¿qué pasa? Un grano de mostaza, por muy pequeña que sea, pero cuando es espiritual, podemos hacer grandes milagros, quemar grandes cosas, ¿no? Un poquito de fe. Sí. Génesis 14, 16. Y Abraham recobró los bienes y también a Lot su pariente, sí, juntamente con sus bienes, las mujeres y al pueblo. 17. El rey de Sodoma salió a recibir a Abraham después que regresaba de la destrucción de las fuerzas de Kedorlaomer. Oiga, pues, ¿quién sale a recibirlo a usted después de que usted entra en una guerra espiritual? ¿Ah? ¿Quién sale? ¿Será que sale Dios? ¿Quién sale? Oiga lo que dice ahí. ¿Quién sale a recibir a este varón? El rey de Sodoma. El rey de Sodoma, mis hermanos. Se estaba anticipando para poder derrotarlo. Recordemos que en el capítulo 19, el Dios Todopoderoso quemó Sodoma y Gomorra. O sea que él sabía lo que iba a pasar y se estaba anticipando para vencer a Abraham. ¿Quiénes esperan que el diablo se anticipe para vencerlos a ustedes? Por eso Pablo dijo que él iba a pelear la buena batalla. Y antes de morir dijo, he peleado la batalla. ¿Oyeron, mis hermanos? Y el rey de Sodoma salió a recibir a Abraham después que regresaba de la destrucción de las fuerzas de Kedorlaomer.
y de los reyes que estaban con él, Así. en el valle de Shabej, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, que significa mi rey, es rectitud, rey de Salem, que significa Jerusalén, derivado de la palabra Shalom, que es paz, Sí. sacó pan y vino. Él era el sacerdote de el Lion, que significa el que se encuentra más alto. Verso 19. Y bendijo a Abraham Mis diciendo, hermanos, a nivel espiritual aquí estaba pasando algo increíble. ¿Saben en la cultura judeo qué significa el pan? Mis hermanos, ya lo expliqué aquí. Cuando Dios, a través de Jesucristo, compartió el pan, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo de él? ¿Estaba qué? Estaba haciéndonos trascender, conformándonos a su familia. Eso fue lo que él estaba haciendo, mis hermanos. Y aquí vemos que aparece Melquisedec, que es, mis hermanos, la figura de Jesucristo, pero ahí literalmente es Shen. ¿Estamos entendiendo? Es Shen, un varón que era el que estaba encargado de las academias celestiales. Él fue el que salió ahí. ¿Y qué hizo él? ¿Le dio qué? Pan y vino. Lo estaba, mis hermanos, conectando con la presencia de Dios. Y vamos a ver qué hizo este varón, porque eso es muy importante, es una narración preciosa eso. Génesis 14, 19. Y bendijo a Abraham diciendo, sea Abraham bendito de el más alto, Sí. creador de los cielos y de la tierra, y sea también bendito Elohim el más alto. Cuando participamos del pan y el vino, ¿qué deberíamos de decir? Sean ustedes, ¿qué? Benditos por el alto y sublime. Miren, mis hermanos, hay figuras en la palabra de Dios tan gloriosas que nos enseñan cómo actuar en la vida. Verso 20. Sí. Y sea también bendito el Elohim el más alto, Sí. quien ha entregado en tus manos a tus enemigos. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Verso 21. ¿Qué hizo Abraham? Mis hermanos, en el contexto hebreo, cuando le daban una palabra a una persona que fuera de parte de Dios, ¿qué tenía que hacer la persona? Levantar un altar y poner ¿qué? Una ofrenda, poner diezmo, mis hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Y a veces la gente se le da palabra, no estoy refiriendo a la palabra del púlpito, a una palabra que viene de Dios en aspecto personal. Y esa persona debería de correr para poner una ofrenda, para sellar y decir amén, que se haga esto. Sí. Verso 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma los bienes para ti. ¿Qué es lo que quería este varón? Mis hermanos, en el hebreo dice, dame las almas. ¿Qué es lo que le interesa a Satanás? Las almas. A esas potestades de pecado, ¿qué les interesan? Las almas. ¿A qué tipifica el rey de Sodoma? Estructuras del enemigo, mis hermanos. Una potestad que tiene que ver con la homosexualidad y con el lesbianismo, con la corrupción sexual. Oiga usted lo que estaba pasando aquí. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma los bienes para ti. 22. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi Mis mano. hermanos, estamos leyendo estos pasajes porque yo quiero que la iglesia se vuelva una iglesia, mis hermanos, que camine en lo sobrenatural para usted. Porque para Dios es natural. Es natural para Dios, mis hermanos, que yo llegue a su presencia, me incline, le pida perdón y empiece a batallar. Yo nunca batallo espiritualmente si no me he postrado para pedir perdón por la persona por la que yo estoy orando. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano en señal de juramento a Yahweh, el
Elión, el que está más alto, dueño de los cielos y de la tierra. 23. Que no tomaré de lo que te pertenece ni un hilo ni una correa de sandalia, para que no digas, he enriquecido a Abraham. Mis hermanos, ¿quiénes creen de aquí que a veces el diablo es el que tiene enriquecido a mucha gente? ¿Ah? A ver de qué forma los enriquece. Poniéndolos a trabajar, ¿qué? Con afán. Piensa el ser humano que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Mis hermanos, la Biblia dice que no es eso lo que hace la felicidad, sino que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que cuando está la bendición de Dios, lo que yo trabaje, mis hermanos, no va a ser de nadie más que mío y de Dios, nada más. No se va a meter un espíritu de vicio, un espíritu de odio, de rencor, de pérdida, de choques, de enfermedades, nada. Porque es que es la bendición de Dios la que enriquece. Verso 24. Salvo solamente lo que comieron los jóvenes y la parte que le corresponde a cada uno de los varones que fueron conmigo a Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán lo que les pertenece. Sí. Mis hermanos, ahora vamos a entrar de lleno en la guerra espiritual. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, 7. Segunda de Timoteo 4:7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he retenido la fe. ¿He qué? Retenido. ¿Qué retuvo él? La fe. Y sabe que mucha gente no retiene la fe, sino que es vencido y pierde la fe. Es vencido y pierde la esperanza. Mis hermanos, jamás se dé por vencido. Fíjese que yo escuché a un varón hace tiempo, leí su librito, y sobre ese fue la primera enseñanza que di. Este varón cuenta en su biografía, mis hermanos, que su mujer tenía cáncer y se estaba muriendo. Y él, mis hermanos, no hallaba ni qué hacer porque era de una iglesia bautista, donde no había entrado a conocerse el poder del Espíritu Santo. Yo lo que pues le aconsejo a la gente que estudia el hebreo, que no se olvide de que Jesucristo nos da el poder del Espíritu Santo, que Él nos envió al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, que es el que nos va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Cuando se deja hablar del Espíritu Santo, se pierde ese poder, esa fuerza. Entonces, mis hermanos, estamos observando bien claro lo que hacen las fuerzas del mal. Empiezan a venir problemas a la vida, mis hermanos, y la gente no hace nada. Y este varón miraba los problemas y al fin, cuando vio que su mujer se estaba muriendo, fue a recibir, mis hermanos, enseñanzas del Espíritu Santo y empezó a atacar a las fuerzas del mal y la mujer sanó. Después, mire lo que hace el diablo, le dio una hija con problemas. La hija tenía, mis hermanos, un problema parece que había tenido un problema en el cerebro y los médicos le habían dicho que esa hija jamás iba a ser normal, porque la hija tenía, ¿cómo le llaman esto cuando nacen? Como con derrames cerebrales. Esta hija tenía derrames cerebrales y estaba muy enferma, y en eso él se recordó y dijo: ya sé qué voy a hacer. Y empezó, mis hermanos, a decirle: Satanás, quita las manos de mi hija. Él se recordó de que su esposa había sido sanada y que no podía perder esa fe. Mis hermanos, la hija está perfecta. Es una hija que se casó, es una hija que comparte palabra. Imagínense que usted deje que su hija, que el Satanás le mete una enfermedad y no haga nada. Mis hermanos, no podemos quedarnos así. Usted tiene que llevar a cabo una batalla espiritual. Pero para una batalla espiritual tiene que tener ciertas cosas en su vida que vamos a hablar hoy, para que usted pueda levantarse firme en la batalla. Sí. De Timoteo 4:8. Sí.
Y desde hoy 4, 1, 7. De 1 al 7. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 7. te encargo delante de Elohim y de nuestro Señor Yahshua HaMashiach Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino, que prediques la palabra y que persistas con diligencia a tiempo y fuera de tiempo. Que persistas, ¿qué? Con diligencia, mis hermanos. Hay gente que cuando tiene problemas hasta baja la guardia, dice: ay, yo no voy a la iglesia, es que estoy toda de bajón. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede decir semejante barbaridad, mis hermanos. No puede hacerlo, por favor. Tiene que levantarse firme en la batalla. ¿Y para qué le dio Dios armas poderosas a usted? Para que le sirvan de adorno. No sirven para adornar, sirven para tomarlas y luchar firmes en esa batalla. Que predique la palabra y persistas con diligencia, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta y reprende con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo cuando no escucharán la sana enseñanza, sino que teniendo picazón en los oídos, se buscarán maestros conforme a sus propias pasiones. Así es. Verso 4. Y apartarán de la verdad su oído y se inclinarán a las fábulas. Verso 5. Pero tú, sé vigilante en todo. ¿Sé qué? ¿Sabe qué es vigilante? Una persona vigilante es despierta. Esa persona no está dormida. Está despierta, está vigilando cómo está su familia, que no mire ella una señal de que está metiéndose el enemigo, porque en ese momento se levanta para luchar. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que hacerlo con discernimiento, porque si no, eso me va a venir a afectar a mí. Entonces ahí en Jeremías, hermano, aparece un profeta, que es el profeta Hananías, que vino, mis hermanos, y fue a decirle a Jeremías que Dios había dicho que iba a haber paz y que le iba a quitar el yugo de Babilonia. Y Jeremías cargaba un yugo así sobre su cuello, como señal de que Dios le había puesto un yugo para que se sometiera a Babilonia. Yo quisiera tener más tiempo para explicar eso, porque es algo increíble lo que está pasando aquí. O sea, ¿qué es un yugo de Babilonia? ¿Qué es el rey de Babilonia? De idolatría, mis hermanos, de confusión. Babilonia viene de Babel. Confusión. Es un yugo de confusión, es un yugo de derrota, mis hermanos. Pero el yugo que le habían puesto a Jeremías era de madera. ¿De qué le habían puesto? De madera. Creo que voy a buscar la cita bíblica porque es tan interesante que entendamos esto. Si solo eso voy a predicar, gloria a Dios. Vamos a ver aquí en Jeremías capítulo, vamos a ver, 23, 29 a 32. No, perdón, es que es cuando está hablando de que va a ir a romper. Vamos a ver aquí Jeremías 28:1. Vamos a leer. Y ocurrió en el mismo año, al comienzo del reinado de Siquiahu, rey de Judá, en el cuarto año, en el mes quinto, que el falso profeta Hananías, hijo de Azur. ¿Saben, mis hermanos, que hay un montón de falsos profetas que le dicen a usted: hermano, yo voy a orar para usted, va a ver que se le quita eso? Cuidado, porque si viene de parte de Dios, porque usted anda en malos caminos y Dios le mandó eso para corregirlo, no lo podemos hacer. ¿Estamos entendiendo? No es nada más que ahorita voy y que voy a sacarle eso. No se puede. Hay que discernir y llevar a la gente a una rectificación.
Imagínese que yo a esta señora que estaba en la reunión, hermana, ahora vamos a orar para que el siervo regrese. ¿Será que ella hubiera rectificado? Si hubiera seguido haciendo la víctima, porque ella me insistía, pero es siervo de Dios y cayó, fíjese. ¿Y usted dónde estaba? ¿Estaba apoyando a su marido? Ay, no, si no quería nada con el Señor, pues entonces ahora aguántesele. Usted le va a confesar a Dios su pecado, le va a decir que no apoyó a un siervo de Dios. Usted va a tomar la responsabilidad del 100% de lo que pasó, porque usted, le dije, no hizo nada. Usted nació para ser ayuda idónea. Usted era la ayuda de ese varón. Usted lo dejó solo. Él estaba sin su apoyo, sin esa ayuda, sin ese respaldo. Cuidado, hermana. Entonces, ay, me decía, a saber si entendió, misa. Pero usted tiene que llevar a la gente a que comprenda y que haga una rectificación, que confiese el pecado y que le pida perdón a Dios y perdón a su marido. ¿Estamos entendiendo o no? Perdón a su marido, sí. Que el falso profeta Hananías, hijo de Jasur, que era de Gibón, me habló en la casa de mis Yahweh. hermanos, estamos dando esta cita porque quiero que todos conozcan que es una guerra espiritual y que nos empecemos a conocer esta guerra espiritual y que actuemos, que no nos quedemos con de brazos cruzados. Y son como términos que tenemos que entender, porque no tenemos que hacer nada sin discernimiento, hermano Otto, ¿no? Mire ahí tan claro que es lo que vamos a leer. Sabe que por eso esa gente está bien enferma. Hay gente que profetiza y que saca demonios y está muriéndose. ¿Y sabe por qué? Por eso. Porque no discierne si eso estaba de parte de Dios, llevar a la persona a que se arrepienta, a que pida perdón, a que reconozca su pecado y entonces orar por ella. Yo no digo que no oren, ni que no reprendan a Satanás, sino que primero llevarla a una rectificación. Usted va a aprender aquí con lo que vamos a predicar estas semanas, todo eso. Que el falso profeta Hananías, hijo de Asur, que era de Gibón, me habló en la casa de Yahweh, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. ¿En dónde estaba el profeta? En la casa de Dios, mis hermanos. En la presencia de los sacerdotes. Hay gente que se mete en las iglesias y está profetizando. No, mis hermanos, si es que la iglesia tiene que purificarse oyendo la palabra de Dios. Una palabra, mis hermanos, cierta, una palabra con sabiduría, con entendimiento y con el fuego de Dios. Así es. Me habló en la casa de Yahweh en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, he quebrado el yugo del rey de Babel. Oiga lo que dice, Elohim, ¿qué? Elohim de Israel. ¿Sabe que es peligroso hablar de parte de esta naturaleza divina, que es el juez implacable? Y aquí, mis hermanos, quiero enseñarles a ustedes como montano a diferenciar la naturaleza con que Dios se mueve. Cuando Él actúa como juez implacable, cuando va a dar una orden, un mandato, se le llama Elohim. ¿Cómo se le llama? Elohim. Cuando actúa en su naturaleza de protección, de madre, bondadoso, se le llama El Shaddai. El Shaddai. Leamos aquí otra vez, lea eso. Así dice Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. Mire, Elohim de Israel. Y sabe, porque este varón sabía algo, que a Israel lo cubre Yahvé de los ejércitos. Se estaba él como cubriendo las espaldas para que le creyeran que Dios lo había enviado. Porque cuando apareció, mis hermanos, Moisés, el Señor le dijo a Moisés que el que lo iba a acompañar no era el Shaddai, sino que se había aparecido a él con su nombre Yahvé. ¿Estamos entendiendo ahora? Al pueblo de Dios se le manifiesta Yahvé en su naturaleza de amor, de bondad y de misericordia. Cuando está solo Elohim,
Esa es su naturaleza de juez implacable, que dice una cosa y se cumple. Así simple, ¿no? Y él estaba hablando de parte de ¿quién? De Elohim, aparte de Yahvé. Eso es muy delicado, porque el juez, si se habla de parte de él, es implacable contra usted. Ahora sí me expliqué. Es muy delicado, sí. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Elohim de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babel. Fíjese, ¿por qué Yahvé no hace eso? Porque esa es de la naturaleza de ¿qué? Del juez, del que da un mandato. El que da un mandato, una orden, para que le creyeran, dijo, Elohim dice que he quebrado ¿qué? El yugo de Babilonia. Y vamos a ver si es cierto, mis hermanos. Porque cuando no es de Dios, Él nos respalda, pero va a haber el juicio que trae. Y eso es lo que quiero que miren ustedes. Que no seamos ligeros para estar echando demonios, para estar hablando cosas que no debemos. Con mucho discernimiento, con mucha sabiduría actuar. Jeremías 28:3. Dentro de 2 años haré traer hasta este lugar todos los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor, rey de Babel, se había llevado de aquí hacia Babel. Hermana, dentro de 2 años nuestro marido regresa. Dentro de 1 año regresa su hijo. ¿De parte de Dios o de parte de quién? Si es de parte de Dios se va a cumplir, y si no, no se va a cumplir. Ahí es donde tenemos que discernir quién está diciendo eso. Y haré volver hacia este lugar a Jehonías, hijo de Joaquín, rey de Judá, sí, con todos los utensilios de Judá que fueron llevados hasta Babel, dice Yahvé, sí, porque quebraré el yugo del rey de Babel. Verso 5. Entonces el profeta Jeremías habló al falso profeta Hananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo. Mis hermanos, qué hermoso que Dios a usted le dé discernimiento. Una vez una persona dio una palabra y empezó, hija mía, dice el Señor, yo te voy a devolver a tu esposo. No, mentirosale. La palabra que está dando Dios dice que es para Marco Tulio y le está diciendo que le va a dar una camioneta. Y él se quedó así, mire. ¿Se la daría o no se la daría? Se la dio a Marco Tulio Elías. Quien lo conozca le puede preguntar. Y estaban dando una profecía diciendo, hija mía, dice el Señor que te va a dar, que tu esposo, que no sé qué. No, hermana, no sea mentirosa. Dios no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que le va a dar al siervo una camioneta. Y se la dio, gracias a Dios. Y no estoy diciendo que a mí solo me habla Dios, mis hermanos, pero cuando yo escucho con atención, siento cuando la gente está hablando de Dios y no de parte de Dios. Por eso fue que Salomón le pidió a Dios ¿a qué? Un oído atento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Si quiere tener discernimiento, pídale a Dios un oído atento. Eso lo da la sabiduría y la inteligencia divinas. Verso 5. Entonces el profeta Jeremías habló al falso profeta Hananías en presencia de los sacerdotes y en presencia de todo el pueblo que estaba en la casa de Yahvé. Verso 6. Y el profeta Jeremías dijo, amén, que así lo haga Yahvé. Cumpla Yahvé tus palabras, por las cuales has profetizado, que Elohim hará volver los utensilios de la casa de Yahvé, sí, y que hará volver a los que fueron llevados cautivos hasta Babel. Verso 7. Pero escucha ahora esta palabra. ¿Se dan cuenta toda la falsedad que estaba diciendo ese profeta? El Señor te quita el yugo de Babilonia, lo quebranta. Entre 2 años regresarán los utensilios que se llevaron del templo y van a ser liberados los cautivos. Y todo era falso.
Y mucha gente dice, usted haga esa profecía, ese acto profético del rey de Babilonia, de que le quitaron eso a Jeremías. Cuidado, primero leamos bien. Leamos bien para decirle a alguien que lo haga. Verso 7. Pero escucha ahora esta palabra que voy a hablar en tu presencia y en presencia del pueblo. Sí. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, desde la antigüedad, profetizaron de guerra, de mal y de mortandad contra muchos territorios y contra grandes reinos. Sí. Si algún profeta profetiza paz, y si la profecía de este profeta se cumple, entonces será reconocido como verdadero enviado de Yahweh. Verso 10. Entonces Hananías, el falso profeta, tomó las coyundas del yugo del cuello del profeta Jeremías. Oiga lo que va a hacer este varón. Y ¿Qué son coyundas? ¿Quiénes han visto cuando a un caballo le ponen un yugo? O a un buey. Las coyundas, ¿cómo son? Una coyunda. O sea que están asegurando que el yugo no se caiga. Entonces por eso este varón agarró de las coyundas. Verso 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti desde la antigüedad, profetizaron de guerra, de mal y de mortandad contra muchos territorios y contra grandes reinos. Si algún profeta profetiza paz, y si la profecía de este profeta se cumple, entonces será reconocido como verdadero enviado de Yahweh. Verso 10. Entonces Hananías, el falso profeta, tomó las coyundas del yugo del cuello del profeta Jeremías y las rompió. Así es. Verso 11. Y Hananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo: así dice Yahweh, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babel, Sí. del cuello de todas las naciones dentro de 2 años completos. Y el profeta Jeremías se marchó y siguió su camino. Sí, sigamos. 21, verso 12. Vino pues palabra de Yahweh al profeta Jeremías, después que el falso profeta Hananías rompió las coyundas del yugo que estaban en el cuello de Jeremías, diciendo: ve y dile al falso profeta Hananías, así dice Yahweh, tú has quebrado el yugo de madera. ¿De qué? De madera. Ese era un yugo fácil de quebrar. A veces las gentes, los falsos profetas quieren quebrar yugos, pero fáciles. Y va a ver lo que pasa ahí. Tú has quebrado el yugo de madera, pero en su lugar yo haré un yugo de hierro. ¿Oyeron esto? Sería fácil ahora quitar ese yugo. Mis hermanos, muy serio. ¿Quién me dice si comprendió esta profecía? ¿Qué está pasando ahí? ¿Ayudamos si no empeoramos la situación? Empeoramos la situación cuando estamos ahí sin discernir, quitándole problemas a la persona, quitándole, porque yugos son problemas, son iniquidades, vicios, son problemas serios que la gente está cargando hasta generacionales. Pero el mismo Esdras y Nehemías y Daniel no lo hicieron simplemente así. Ellos fueron postrados y le pidieron perdón a Dios por los pecados que venían arrastrando. ¿De quién? De sus antepasados, de sus príncipes, de sus gobernantes. Miren, es que las cosas no son solo así, mis hermanos. La gente le gusta que llegue gente a su casa a orar para no hacer nada. Y lo que tiene que hacer usted tan sencillo es postrarse. Y si no entiende de dónde viene el problema, no entienda, pero es problema
que es una semilla que viene usted arrastrando. Se postra y le pide a Dios perdón por los pecados que viene heredando de sus antepasados, de sus príncipes y sus padres. La Biblia dice que la sangre de Cristo, aplica la sangre de Cristo para destruir esas semillas, porque la sangre de Cristo ¿no qué? Nos limpia de las herencias que recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Ahí está. Es tan fácil. Y usted después saca el chequecito, lo paga para dar una ofrenda. Si podía haber hecho usted simplemente de una manera sencilla. Sí. Verso 14. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Verso 15. Imagínense ahora lo que está haciendo Dios. Y han de servirle. Es un mandato. Ahora les está ordenando a las personas que se sometan al yugo del rey de Babilonia. Verso 15. Es un yugo de confusión y de conflictos. Recuerda que la Babilonia, la grande, la pagana, es la madre ¿de qué? De todas las abominaciones de la tierra. Es muy delicado esto que estamos leyendo. Es muy fuerte. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananiah: ahora oye, Hananiah, Yahweh no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Yahweh. Mis hermanos, hay gente que se atreve a decir: el Señor me dijo que yo ore por ti. Mire, ¿qué es eso? Eso es muy delicado. Está actuando como el profeta falso. Estamos comprendiendo. Dice el Señor tal cosa: tienes que ir a mi casa para que ore por ti, para que te haga un acto profético. Mis hermanos, eso no es así. Yo nunca le he pedido a nadie que vaya a mi casa, porque aquí en este lugar se puede orar. Muy bien. 16. Por tanto, así ha dicho Perdón Yahweh. que esté un poco afectada la garganta, pero como he estado estudiando el tema de la guerra, he estado en guerra espiritual. Sí. Por tanto, así ha dicho Yahweh: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año. ¿Qué le pasa a los profetas así? ¿Qué les puede pasar? ¿Y cómo los puede cortar? ¿Ah? De cualquier forma, con enfermedades, como Dios quiera. Fíjense qué tremendo. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Yahweh. Y en el mismo Mis año... hermanos, ¿quién me dice qué significa rebelión contra Dios? ¿Por qué le está diciendo eso el profeta Jeremías a él? No discernió que lo que tenía ese pueblo lo había puesto él. Sí. Entonces contendió contra él. A veces la gente que profetiza en su propio corazón está contendiendo con Dios. ¿Está qué? Contendiendo con Dios, mis hermanos. Y cuando reciba una orden, obedézcala. Una vez llegó una persona, a mujer idónea, y yo le dije a todos: no vayan a permitir que les ministre. Ya lo había yo recibido porque me lo mandó un siervo de Dios. Y cuando yo discerní lo que estaba pasando, no vayan a permitir que ore. Y una mujer hasta hizo cola para que ella orara porque yo me salí. Y tuvo problemas muy serios esta señora. Se fue de mujer idónea porque yo le dije: te dije que no tenían que orar por mujer idónea. Y se fue. ¿Ya? Y ahí me encontró en una librería con el esposo y me fue a pedir que por favor orara por ella. Había tenido muchos problemas muy serios, mis hermanos. Tenemos que aprender a por lo menos escuchar por qué me está diciendo eso, por qué no quiere que yo lo haga, sino que se enojan sin discernir. 17. Así el profeta Hananiah
murió aquel año en el mes séptimo. Ahí está. ¿Qué año fue? ¿En qué época fue? Saben que las fiestas hebreas son puertas para entrar a dimensiones espirituales. Y mire lo que ha hecho Satanás, que le han metido a mucha gente que no las celebre, que no las conozca. Y son los portales para las entradas espirituales a mundos superiores. Estoy diciendo eso porque ¿en qué año murió él? ¿En qué mes murió? ¿Y qué mes era el séptimo? Septiembre y octubre. ¿Qué fiesta se celebra ahí? ¿Ah? Yom Teruah, Yom Kippur, día de juicio. ¿Por qué la Biblia deja claro, murió en el mes séptimo? ¿Por qué lo dice? El mes séptimo es entre 15 de septiembre al 15 de octubre. Están las fiestas donde están los juicios de Dios. Ahora ya comprendimos eso. Ahí terminamos. Vamos a orar, mis hermanos, y quiero solo que usted oiga esto, la orden que le dio Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 6:12. Y quiero que el hermano Otto lo lea así como con la orden que habló el otro. Pelea. No era una opción para Timoteo. Usted y yo, si ya somos hijos de Dios, tenemos que pelear la batalla de la fe. ¿Oyó? Levantarnos con fe. Yo le pido a Dios que nos dé fe, que cada día nos dé la fe de Él, porque esa fe es la que con un grano de mostaza usted destruye ejércitos. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. ¿Quién sabe qué significa echa mano de la vida eterna? Conoce el sacrificio y la redención que Cristo hizo por ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, le dijo Dios a Jesús, el único Dios verdadero, que te conozcan a ti, Señor. La vida eterna, ¿qué es? Que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. O sea que echar mano de la vida eterna es que yo conozca cómo actúa Dios, el corazón de Dios, y que conozca el sacrificio de nuestro amado Jesucristo. Sí. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te damos gracias, Padre. Amado Padre, te quiero agradecer por la presencia de todos tus siervos aquí, de todas estas personas que somos tus hijos. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y tú nos das una orden hoy. Pelea la buena batalla de la fe, porque este día nos llenas de fe, para que podamos pelear esa batalla. Sin fe no se puede pelear. Es una batalla con la fe de Dios. Con una grano de mostaza de esa fe destruimos ejércitos. Gracias, amado Jesús. Gracias por ordenarnos pelear esa batalla. Te quiero agradecer, Padre, con todo mi corazón, porque nos has ordenado, Señor, pelear esa batalla de la fe. Hoy nos derramas tu fe en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, para llenarnos de fe. Esa fe que viene de lo alto, Padre, esa fe que vence al mundo. Esta es lo que vence al mundo, ¿qué? Nuestra fe, pero la fe que viene del Padre. Gracias, amado Jesús, porque esto es lo que vence al mundo, Padre. Esto, nuestra fe. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Bautiza a cada persona con ese bautismo de fuego, Padre, para que sienta en su corazón, como decía Jeremías, Padre, ¿no sentía yo en mi corazón como fuego? Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque así vamos a sentir en los corazones como el fuego de Dios.
Gracias, amado Rey. Amén. Y quisiera invitar, si viene hoy alguna persona que no ha abierto su corazón a Jesús, o gente que quiere reconciliar con nuestro amado Padre.